empecé a conectar con algo que nos ha llevado a nosotros como equipo, dado que esta es nuestra comunidad con la que compartimos nuestras penas y alegrías. Sí, es nuestra familia más ampliada y cercana y espero que ustedes nos vean a nosotros también como eso. Como que están entrando a la sala de facilitación integral a tomarse un cafecito, un vinito y alguien saca una guitarra y empezamos a cantar. Es decir, uno nunca sabe a dónde van a llegar estas sesiones. Entonces, en ese ánimo de transparentarles nuestra reflexión, es que la propuesta de comunicación trascendente no es una propuesta aislada, sino que es parte de una reflexión que como equipo hemos estado haciendo, pero no solamente en términos de consolidar la comunidad de facilitación integral, sino también de responder efectivamente a lo que está pasando, ¿sí? Porque lo que está movilizando nuestras acciones como equipo es intentar darle respuesta a lo que el mundo en este momento está necesitando. Entonces, de esa reflexión surge este tema, porque lo que hemos visto es que en un cambio de época, como lo dice el señor Sousa, en un cambio de época como el que estamos viviendo, que no es una época de cambios nomás, sino un cambio de época verdadero, lo que ha hecho ha sido transformarse todo. ¿No? Lo que estoy mapeando en esa diapositiva son las principales épocas históricas y la superficie que dibuja cada época histórica, por ejemplo, la época agraria, donde era más la tierra el principal recurso utilizado, entonces tenía esa forma que es la formita naranja, ¿no? Poca tecnología, no, un consumo no tan intensivo de conocimiento, un consumo no tan intensivo de dinero, pero sí un consumo intensivo de tierra. Y así podemos ir rastreando las diferentes épocas de la humanidad, la época industrial, la época del capital, ¿no? Y ahora la época del conocimiento. La época del conocimiento es la superficie verde, donde hay alto consumo de conocimiento y de tecnología, poco de dinero y un poquito menos de tierra. Entonces, estas épocas históricas se han ido moviendo y cada transición de época ha generado una crisis muy grande respecto de la dinámica general de las sociedades. Estos son las características que de Sousa, es un brasilero, dice que tienen una época de cambios y un cambio de época. Y si observan, las épocas de cambio son modificaciones que tienen que ver con el ajuste dentro de las estructuras existentes, pero no se altera el orden dominante. En cambio, en un cambio de época en el que estamos viviendo, se altera absolutamente todo. Y principalmente hay ciertas señales que son muy claras y en el entorno latinoamericano lo podemos ver muy bien. Por ejemplo, según de Sousa, una característica principal del cambio de época, no la época de cambios, sino del cambio de época, es que las instituciones, hay una crisis generalizada de las instituciones que hemos creado. ¿Sí? Luego hay una gran desconfianza en la población, ¿sí? Y traduciendo al enfoque integral que es el que venimos trabajando en esta comunidad de práctica, estas podrían ser los rasgos de un cambio de época. En el cuadrante 4, instituciones sociales predominantes, políticas predominantes, ahí está la infraestructura técnica, todo lo que nos está ocurriendo, los sistemas organizativos dominantes, la existencia de una visión de mundo compartida, ¿sí? También el predominio de ciertos estados de conciencia, valores y creencias dominantes. Es decir, en una época histórica hay estos determinantes en los cuatro cuadrantes y para poder entender qué está ocurriendo uno necesita mapearlos. Y si lo hacemos siguiendo las ideas, por ejemplo, de Gabor Mate,
Él nos plantea que en este momento el cambio de época está generando una cultura tóxica. A él le denomina así cultura tóxica y relata algunas señales. Los voy a volver a poner en los cuadrantes. Él dice que esta época estamos viviendo en el cuadrante subjetivo, es decir, la psicología de las personas con una represión emocional y desconexión del cuerpo, sentimientos de vacío, ansiedad, depresión, sin causa externa clara. Sí, se está construyendo en un país que no menciona el nombre, hospitales para desintoxicar a los niños de medicina psiquiátrica. No digo que no se usen, pero pues parecería ser, según el estudio de Mate, que en realidad estamos anestesiando, lejos de abordando las diferentes enfermedades, a los niños especialmente. Hay un alto consumo de sustancias en la población adulta, tanto así que la adicción y el trauma es una verdadera pandemia. Hay una gran pandemia de soledad, de desconexión en nuestras comunidades y los cuerpos están manifestando síntomas psicosomáticos, como por ejemplo el insomnio. Se está usando de manera crónica fármacos y alimentos ultraprocesados. Hay mucho de conductas de autopresencia disfrazadas, de autopreservación disfrazadas de eficiencia o de éxito. También hay narrativas culturales que glorifican el sacrificio, el consumo, la competitividad, fragilidad de comunidades auténticas. Las relaciones se están volviendo utilitarias o transaccionales y hay ideales culturales que están invalidando la vulnerabilidad. Y miren esto, el descanso. Sí, sistemas laborales que están premiando el burnout, instituciones deshumanizadas, estructuras económicas y tecnológicas que priorizan la productividad por encima del bienestar y el cuidado. Sí, es decir, que en este cambio de época estamos experimentando una verdadera epidemia de desconexión. Entonces, yo creo que la primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes es, ¿qué pasa si no hacemos nada? Con todo esto, con su propia experiencia, con lo que ustedes han investigado, con lo que saben. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Si nos quedamos ahí tranquilos. ¿Qué No dicen? sé, pudiéramos colapsar, ¿no? En disciplina, lo que es el impacto del sector de la edificación, pues ya está al límite. Bueno, tenemos el concepto de límites planetarios, ¿no? Donde ya nos brincamos casi todos. Creo que pudiéramos, bueno, en algunas situaciones, pues llegar a colapso. ¿Qué más? ¿Qué creen que podría pasar? Anita me hace una corrección. Boaventura de Sousa es portugués. Entonces, Luz Marina, Raúl, buenas noches y bueno, compañeros. Ahí digamos que me confronta la pregunta, porque cuando yo llegué a estar absolutamente exhausta del trabajo comunitario, después de años he visto que no pasó nada. Es decir, hay muchísimas cosas que siguen igual. Entonces yo creo que para ser más efectivos habría que tener un proyecto delimitado, una estrategia súper concreta y un objetivo clarísimo para ver en qué se puede incidir, mm, porque hay muchísimo trabajo desperdiciado, y no porque no haya valido, porque no se haya puesto alma y corazón y conocimiento, sino porque hay dinámicas mm, que como que pues todos estos intentos sucumben, ¿no? Porque claro. hay macro cosas que están delimitando como la economía, lo social, la política. Entonces, sí hay que pensarlo bien, yo creo. No solo así de, Mm, bueno, cierto. eso. Yo introduciría una variable, Luz Marina, allí también. Lo que pasa es que no imaginábamos que el trabajo cooperativo, la colaboración, es más que hacer cosas juntos.
La Mm. colaboración es altitud de conciencia, la paz es altitud de conciencia, ¿sí? Es decir, el trabajo cooperativo tiene mucho que ver con la cultura y tiene mucho que ver con la altitud de conciencia, ¿no? Entonces, tal vez ese puede ser un ingrediente interesante de Puede ahora. ser. Ahora lo sabemos, o sea, sabemos que está bien que hagamos talleres participativos, ¿cierto? Y que toda la gente llore y se desahogue en el taller. Pero si el día lunes vuelven exactamente al mismo lugar, siendo los mismos, sin una transformación en su altitud de conciencia, eso se repite. O sea, yo, Raúl, disculpa, yo creo que trabajamos con ese sentido de elevación de conciencia, de la paz y de la cosa, ¿no? A Mm, lo que me refiero es que hay una superestructura también y hay que tomar en cuenta esa variante también y mm, ser súper cautos y sensatos y pertinentes en la propuesta. mm, Porque sí, hay cosas que han cambiado definitivamente después del trabajo comunitario, pero está tan sesgado por la política, por la economía también, que esa mm, actitud de conciencia y esa paz es como que, ¿dónde está? mm, Y no era mm. mentira, era verdad la vivencia, la experiencia. Entonces, pues, por ahí es mi reflexión con tu pregunta. Interesante. A Jimena pregunta, me gustaría saber el tema y no es tema de parejas. No, 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 Jimena. Nosotros publicamos los temas con mucha antelación, con una semana, y el tema de parejas está dentro del tema de familias, que es la siguiente semana. Esta sesión habla de comunicación trascendente, que es la antesala a la sesión que viene el miércoles. Fernando, Rafael, Ricardo, Anita y luego proseguimos. Fernando. Yo pienso que a veces creemos como que hay una nostalgia de que se piensa que antes era la época dorada, ¿no? Y que nos acercamos hacia una involución o hacia un post-apocalipsis, ¿no? Algo así. Pero yo Mm, creo que el humano, o sea, como dice Chardin, creo que Teilhard Chardin habla del ujú, hombre omega, o sea, como que el hombre es el co-creador y el que hace evolucionar a su planeta. Entonces, yo creo que la filosofía perenne, el budismo, todas estas escuelas místicas del pasado, tienen como herramientas que nos acompañan en el presente para... Vaya, la psicología está basada en todo esto, ¿no? En el mm, budismo, la atención, la memoria, la conciencia, y creo que es bueno recordar esta herencia de la filosofía perenne y que nos mm, guíe y nos acompañe. Creo que es el mejor patrimonio del ser humano para poder avanzar en esta etapa. O sea, recordar lo que ha funcionado, como la meditación, la espiritualidad, las creencias, y para poderle hacer frente a las cosas que están pasando. Pero no creo que el ser humano se acerca a su involución. Creo que estamos mm, desarrollándonos. Creo que la conciencia no va para atrás, sino para adelante. O sea, expandiéndose, mm. desarrollándose. Qué interesante eso. ¿Qué dice Rafael, Anita y luego Dome? Buenas noches a todos. Sí, yo sigo la misma línea de pensamiento de Luz Marina y Fernando. Sin embargo, algo que yo asocio es precisamente mi evolución personal, digamos, ¿no? Yo si quiero cambiar algo, el cambio tiene que estar por mí primero. Y veo lo que me cuesta y es un proceso. A veces siento que no estoy cambiando. Y a Mm, veces digo, no, no vas hay cosas que no vas a cambiar, no vas a transformar tu vida. Entonces, para mí más fácil es poder entender el proceso de afuera cuando me doy cuenta eh, que el proceso personal es poco a poco, paso a paso, y a veces ni lo puedo percibir. mm, Entonces, la transformación externa se da igual. Los esfuerzos mm, de todas las instituciones y comunidades y programas que hay, a veces me engañan y yo me engaño, ¿no? Me engaño y digo, no está funcionando, porque claro, mm, mi expectativa es que se dé más rápido, pero mm, no, mm, los cambios se están dando, la transformación se está dando, pero a veces pienso, nuevamente repito, que esa intención de verlo yo y vivirlo yo aquí y ahora, digamos. mm. Claro.
Y, o sea, yo creo que ahí Wilber plantea dentro de su teoría lo siguiente, en su último libro especialmente, él dice, es cierto que tenemos que buscar, nadie lo niega, soluciones. Obviamente él no habla así, ¿no? Yo lo estoy imitando, imaginándome que... Entonces, él dice, tenemos que buscar soluciones, pero ese no es el detalle es que no sabemos dónde. ¿Sí? ¿Dónde están las soluciones? ¿Y qué soluciones hay que buscar dónde? Y entonces él empieza a decir, pues las soluciones del exterior hay que buscar en el exterior y en el interior. Y las soluciones del interior hay que buscar en el interior y en el exterior, es decir, en el interior y en el exterior, de una manera integral. Entonces, tal vez, si es que no hacemos nada, nos va a pasar algo integralmente. ¿Sí? Va a ocurrir algo integralmente. Anita, Dome y Ricardo. Yo, Sí, Anita Granados. hola, buenas noches. Hola, Bueno, Anita. saludos energéticos a cada quien. Igual, igual. Bueno, mira, yo pensando cosas, yo diría que es muy difícil que no hagamos nada. Siempre va a haber quien haga algo y se mueva y se motive. Y por eso estamos aquí hoy, porque alguien hizo algo. Entonces, eso quizás nos decepciona porque esperamos que todos caminamos y caminemos de la misma manera porque hay una crisis y porque nos sentimos mal y porque todos tenemos que caminar hacia la búsqueda de una solución. Pero también estamos entendiendo que somos diversos, que tenemos diferentes actitudes de conciencia, que no vamos a actuar ni a caminar de la misma manera y que eso quizás nos pueda motivar a que cada uno no deje de hacer lo que sienta que hay que hacer en este Mm, momento, porque la situación es bien compleja, sobre todo a nivel del ser, y ahí es donde está el foco, o sea, lo que somos, lo que creemos que somos y lo que estamos haciendo con lo que tenemos. me Entonces, yo diría que si bien es cierto que yo no veo una solución y le puedo poner un nombre, yo siento que por ahí está todo, porque si mm, comenzamos a trabajarnos no como un trabajo, sino como una labor de amor personal, diría yo, se pueden lograr cosas. Entonces, por ahí es el camino. Y el camino es mm, también entendernos en los ritmos diversos desde la diversidad, porque la vida tiene un principio, pienso yo, y el principio es que somos diversos y entendernos desde ahí. Bueno, lo mm. dejo hasta ahí, para no Gracias, apasionarme. gracias, Anita. Y gracias también por autorregular su tiempo. ¿Sí? Dome. Luego, Ricardo. Pilar, te voy a dar la palabra más adelante, ¿cierto? Por favor. ¿Está bien? Dome y Oh, Ricardo. hola Raúl, hola Hola, Dome. a todos. Bueno, yo soy psicoterapeuta y en relación a lo que tú mencionas, a la pregunta, la verdad Ujú. me asusta, la verdad me asusta lo que estamos viviendo ahorita de todo lo que estoy escuchando, Mm, que yo creo que una de las cosas sería percibirnos como seres humanos, rehumanizarnos otra vez porque parece que somos desechables. Estamos siendo mm, bombardeados por lo exterior, como tú ustedes lo están mencionando, pero esto viene a repercutir en mi ser, en el ser mm, que es todo, ¿no? En la percepción que tengo de mi yo, de lo que me rodea, de los seres humanos. Parece que mm, no sé qué somos ya hacia dónde vamos. Esto me asusta, no sé mm, hacia dónde vamos ya, hacia dónde nos estamos dirigiendo, no sé qué camino, qué rumbo estamos llevando. Como lo mencionas, si no ponemos un alto, si no vemos hacia el interior y el exterior lo que nos rodea y entre lo que estamos, no sé hacia dónde vamos a llegar. Vamos a dejar mm, de ser humanos y no sé en qué nos vamos a convertir. O sea, no es tan así porque, como te están diciendo, hay muchas más cosas que nos hacen ir a nuestro centro, pero hay un montón de creencias y estamos siendo bombardeados por cosas nuevas que nos obligan a transformar nuestro ser, nuestro sentir, nuestra forma de pensar y actuar en el mundo. Entonces sí necesitamos mm, mucho, mucho, mucho todo esto. Cada mm. uno sí, pero tenemos mucho trabajo. Hay, Y sí sería. hay un místico moderno que se llama Thomas Hubel, y él tiene una frase, antes de darte la palabra, Ricardo, él tiene una frase
que me llama mucho la atención. Él dice, todo lo que entra en relación puede sanar, porque todo dolor ha sido hecho en relación, le respondería Gabor Mate. Y nosotros diríamos, es por eso que la facilitación es una tecnología social para la conexión humana. Por eso estamos hablando de este tema de la facilitación, no solamente como una habilidad para hacer talleres, diseñar reuniones, de cuando en cuando a cantar canciones de pijamada y a hacer dinámicas de campamento. Todo eso está muy bien, pero la facilitación está apuntando ahora a un nivel un tanto diferente y este nivel es la conexión humana en toda su capacidad. ¿Qué dice Ricardo? Sí, buenas noches. Una de las cosas que yo entiendo que hay que considerar es que las sociedades evolucionan más rápido que los sistemas y las personas que están en lugares de autoridad donde se toman decisiones son muy poco frecuentes en estos espacios y también son a veces muy conservadores a la transformación y lo que estamos viviendo ahora y cómo vive el mundo post-pandémico es muy dinámico. Mm, Y entonces algunos se quedaron en el prepandémico, siguen con ese modelo, y hoy es el mundo, tiene una dinámica, vive unas revoluciones impensadas. mm, tal cual. Mira, lo que está ocurriendo, voy a intentar poner algunos datos, nada más para seguir con la conversa. Esto es lo que dice LinkedIn en su reporte del 2024 y habla de que en la nueva reprofesionalización de las personas va por el lado de las habilidades blandas, lo que ellos llaman blandas, que son habilidades de conexión. Los nuevos informes de bienestar están hablando sobre el índice de florecimiento global, ya no solamente bienestar, sino ni metas interiores, sino el florecimiento humano. Los estudios que hay en Harvard nos dicen que la felicidad y el éxito laboral dependen de estas habilidades sociales blandas. Y todas las habilidades son habilidades de facilitación. O sea, las podríamos reconocer. O sea, necesitamos aprender habilidades de facilitación en un entorno tan complejo porque la facilitación apunta a la conexión humana. Y aquí, frente a todo lo que significa la inteligencia artificial y la dinámica del trabajo, que dicen que el futuro del trabajo es senior ahora, por una sencilla razón que los puestos junior son sustituibles por inteligencia artificial, pero los puestos senior literalmente no son sustituibles por la inteligencia artificial. En Europa, esta mañana, han presentado un estudio sobre la dinámica de laboral senior y dinámica laboral junior. Eh, ¿Cuál creen que está en problemas? ¿La senior o la junior? ¿Cuál creen? La Junior, La junior. La Junior. ¿Por qué razón? por el desarrollo de sus habilidades mentales superiores, pienso yo también que puede pasar. Pues yo creo que ahí el tema podría debatirse, pero hay algo que es increíble y es que los puestos junior son más sustituibles por inteligencia Ah, artificial. sí. Son mucho más sustituibles, ¿no? Pero he encontrado otro dato que frente a esta gran efervescencia del Internet me ha dejado un poco pálido. Y es esta afirmación que dice que Internet está muerto. Yo, pues me llamó mucho la atención porque el 2016 y 17 fue que apareció esta idea y parecía una teoría de conspiración, pero ayer en la mañana Sam Altman, el CEO de OpenAI, retoma el concepto y dice que es cierto que hay muchas cuentas de Twitter que están siendo gestionadas por modelos de lenguaje. Eso quiere decir que hay bots creando contenido. Eso quiere decir, miren esta conclusión, y ahí fue que no se puede ver, pero se me enchinó la piel. Sí, que hay tráfico no humano significativo.
Hay una gran cantidad de tráfico atribuido a bots. Mira esto, el tráfico no humano ronda el 42 al 50%. La IA generativa está inundando la web con la irrupción de la inteligencia artificial generativa en términos de producción de textos, en producción de imágenes. Todo eso se está llenando de lenguaje de bots. Nosotros la estamos usando, pero todo eso está inundando la web. Tanto así que está proliferando el contenido homogéneo y repetitivo. No sé si es que han visto con algo de pausa la propaganda que aparece en Facebook y en las redes sociales. Todos se parecen. Alguien aparece tirando una almohada, todo el mundo tira la almohada. Dicen una cosa, todo el mundo empieza a decir lo mismo. Entonces, con todo esto, viene la pregunta, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues ahí las películas siempre tienen la respuesta. Vamos a tener que aprender a esquivar las balas de alguna manera. Y ahí la facilitación empieza a tornarse en una tecnología que puede ayudarnos a esquivar eso. Primero porque la facilitación es el milagro del nosotros y el nosotros aparece, emerge. Y emerge de diferentes formas, donde se construye colaboración. Eso es facilitación. Donde aparece colaboración, ahí necesita el equipo un facilitador. Pero en la facilitación es también un proceso donde se encuentran puntos de visión, es decir, personas de altitudes diferentes se encuentran. Ahí el facilitador necesita traducir lenguajes. La dinámica espiral es una herramienta. También es un proceso donde la experiencia emerge en varias dimensiones. Desde la teoría integral son estas 4 dimensiones. Entonces, si la facilitación tiene razones para poder perfilarse como la profesión del futuro, ¿sí? Por varias razones, agencia de la complejidad, potencia de la inteligencia artificial, sí, es un antídoto frente a la polarización, asegura trabajo híbrido con calidad, hay aprendizaje en flujo, hay innovación con riesgo controlado, gobernanza y cumplimiento, hay real inclusión, portabilidad sectorial y resiliencia ante la crisis. Entonces, si es que esto es así, el verdadero desafío respecto de la facilitación es la formación de facilitadores. Si es que la formación académica tradicional no está formando esto que se puede intuir que es relevante para la sociedad altamente conectada, porque la sociedad que estamos viviendo es una sociedad altamente conectada. Entonces, aquí de lo que se trata es de repensar nuestra manera de aprender. Y entonces ahí empieza a aparecer la transformación que estamos construyendo en facilitación integral, del cual ustedes también están empezando a ser parte. Es empezar a construir una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica y aprendizaje, es decir, una copa, una comunidad donde aprendemos juntos, donde nuestra relación está vinculada a un tema específico que es la facilitación, pero cada uno de nosotros forma parte. Porque hay muchas maneras de aprender. De hecho, estas son unas de las cuantas que hay. Pero luego de analizarlas en el equipo, hemos visto que estas 3 podrían ayudarnos. El aprendizaje envolvente, eso quiere decir generar motivación, experiencia y opinión. El aprendizaje en comunidades de práctica, ¿sí? Que tiene 3 componentes también: dominio, comunidad y práctica. Y el aprendizaje emergente, que tiene que ver con la inmersión, la impregnación y la integración. Es estos 3 tipos de aprendizaje que creemos que intuimos que nos pueden ayudar a construir una comunidad de práctica y aprendizaje. Esto nos ha llevado a replantearnos el esquema
de conexión institucional que tenemos en la comunidad. Y hemos añadido desde el año, desde enero, a la Universidad de la Florida, que es una universidad del sistema americano, que ahora está acompañándonos y que va a avalar y certificar la corte número 8 del Diplomado de Facilitación Integral, que ya no es solamente el diplomado, sino una ruta de aprendizaje. Dado que apuntamos a una formación profesional, no estamos apuntando solamente a una formación en una habilidad y en el entendido de que la formación es un proceso educativo que no está restringido a la formación académica tradicional. ¿Sí? Eso es lo que las universidades quieren que creamos, pero no está restringido. Pero de todas maneras, ahora vamos a contar con el apoyo y el acompañamiento del Instituto de Metateoría Aplicada, que está en Estados Unidos, la Academia Integral Europea, que está en Europa, y la Universidad Global de la Florida, que es una universidad del sistema americano. Esto porque estamos apuntando a que esto sea una formación profesional y para esto está esta ruta de aprendizaje. ¿Sí? Un proceso fijo que es el diplomado de 4 meses y medio, pero para esto hay programas específicos. Uno es comunicación trascendente, otro es la formación autodirigida de facilitación integral, otro es la maestría personal y otro es el liderazgo mediador, que son, digamos, los 4 pilares que necesitas desarrollar para llegar al diplomado con todas las herramientas. ¿Sí? Yo sé que los que están en la corte 6 van a decir en este momento, ¿y ahora nosotros qué? Sí, pues estamos ideando, y les tenemos la respuesta también, para que todas las cortes puedan hacer esto. Son 7 hasta el momento. Entonces estamos construyendo de tal forma que el reconocimiento de esto que hemos empezado como un curso pueda llevar a una formación profesional, pero no nos estamos quedando sola, eso María Zeninda, que actualice, porque en gran parte la profesionalización es eso, obtener posibilidades de una permanente actualización. Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy, comunicación trascendente, no es solamente un tema, sino es un eje de competencia previa para el diplomado. Lo que hace la comunicación trascendente es buscar generar esta transformación de una comunicación reactiva a una comunicación interactiva, de hablar para convencer a escuchar para comprender, de discusiones que escalan el conflicto a diálogo generativo, de técnicas sueltas a creación de condiciones para conversaciones difíciles y de resultados efímeros a acuerdos y rituales de continuidad, de una visión fragmentada a marcos de sentido compartido. Y todos los programas tienen esta idea de la transformación. Esto es el autodirigido de facilitación integral, esto es la maestría personal y esto es el liderazgo facilitador. Y el diplomado es, digamos, la cereza del pastel. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el contexto que yo quería darles, porque es a partir de este contexto que la comunidad de práctica y aprendizaje va tomando sentido. Los miércoles hay siempre sesiones sobre alguno de estos tópicos que los abordamos. Los domingos tenemos las sesiones de práctica interior que también aborda un tópico importante de la facilitación. ¿Sí? Y estas acreditaciones para nosotros son fundamentales porque también es un paso para que esto sea considerado una profesión y un área de conocimiento. Entonces, el cubo entra en maestría personal. ¿Sí? Es eso, el cubo. El cubo es un sistema para la maestría personal. Bien, entonces, con ese contexto, quiero proponerles que ustedes construyan
un, un pequeño punto de partida respecto de su propia, de su propia situación respecto de la comunicación. Y para eso les voy a pedir que hagan una lista de 10 puntos. Les voy a mostrar, mientras ustedes buscan un papelito, yo voy a ir poniendo mi propio papel para que se pueda ver con claridad el ejercicio. Les voy a pedir que hagan esto. Sí, les voy a pedir que hagan una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. ¿Así? Y acá pongan A. A. Y luego hagan lo mismo, pues no van a poder hacer eso en la hoja. Les va a tocar copiar. Entonces van a tener algo así. A, B, B, C y D. ¿Sí? Le voy a pedir que hagan así 4 columnas del 1 al 10. ¿Listo? Bien. Ahora voy a leer de la columna A 10 afirmaciones y tú vas a calificar esa afirmación del 1 al 5. Siendo 5, esto me representa totalmente. ¿Sí? Y de ahí 4, no tanto, 3, 2, 1. 0 no me representa para nada. ¿Está bien? Bien. Entonces, voy a poner ahora estos test para tener un buen punto de partida respecto de la comunicación. Ahí va. Columna A. Voy a leer y tú calificas del 1 al 5. Distingo el matiz preciso de mi estado interno, no solamente bien o mal. O sea, puedo distinguir mi estado interno no solamente como, ¿cómo estás? Bien, mal, no, hay algo más. Distingo el matiz preciso de mi estado interno. Si es que distingues el matiz interno de tu estado interno, pones 5, ¿sí? Si no, 1. Antes de decidir, percibo señales del cuerpo. Si antes de decidir percibes señales del cuerpo, 5, 1 es no, nada, no se aplica a mí. 3, identifico qué valor propio está activo cuando algo me molesta. 3, identifico qué valor propio está activo cuando algo me molesta. 4, capto a tiempo cuando mi mente acelera y hago una pausa. 4, capto a tiempo cuando mi mente acelera y hago una pausa. Verifico el costo energético de un sí antes de darlo. Puedo nombrar una necesidad presente sin justificarla. Detecto frases internas rígidas y las someto a contraste. 8. Noto cambios de respiración o postura que anuncian un límite y lo escucho. 9. Tras un tropiezo extraigo una lección sin autoatacar. Y 10. Reconozco cuando pedir ayuda es la opción más sensata. Y suma. Ok, ahora, la columna B. Exactamente el mismo ejercicio. Voy a poner y ustedes ya ahora lo van a llenar. La idea es que lo hagan muy rápido. Dejo que la idea ajena complete su recorrido antes de responder. Si realmente haces eso, 5. Si no, 1.
Sea absolutamente sincero. Resumo en pocas palabras lo esencial para verificar sintonía. Indago por impacto y sentido, no solo por los hechos. Sostengo, quiere decir, evito, lo tengo, lo contengo, el impulso de interrumpir cuando aparece. Identifico una petición implícita o solo necesidad de desahogo. Cuando algo me choca, contrasto supuestos antes de atribuir intención. Hago espacio a silencios que facilitan lo importante. Puedo nombrar el valor en juego para la otra persona, aunque no coincida con el mío. Ajusto mi respuesta al ritmo del otro, no al mío. Y cierro una conversación dejando claro que se comprendió y que no. Bien, entonces, la columna A te está marcando cuánto te escuchas a ti mismo. ¿Cuánto te escuchas a ti mismo? Y la columna B te está marcando cuánto escuchas a los demás. ¿Quién tiene en la primera columna menos de 20? Ujú, ok. Menos de 30. Bien, ahí está. Entonces resulta que escuchar tiene que ver con distinguir el matiz preciso de tu estado interno. Lo ideal es mayor. Mientras más alta sea la suma, quiere decir que más te escuchas a ti mismo. Y la columna B es cuánto escuchas a los otros. Entonces, de por sí, estas dos herramientas te pueden indicar dónde tienes que empezar a trabajar para escucharte a ti mismo. Ve a los puntajes menores. Tienes que empezar a entrenar eso de los puntajes menores y para escuchar a los demás, ve a los puntajes menores de la segunda columna. Porque escuchar no es solamente es tener las orejas bien limpias, sino es tener el corazón abierto, es tener la perspectiva abierta y es reconocerte a ti mismo. En gran medida, la escucha interna es una escucha que realmente no sabemos hacer. Y ahora te hago esta pregunta después de esto y quiero que me respondas. ¿Realmente escuchas? No, Raúl, ¿y qué pasa si escucho más a otros que a mí misma? Es que ese es el rollo, ¿cierto? Que a veces entendemos, a veces entendemos, es que en todo, solo creemos que es hacia afuera y nosotros no tenemos que ser escuchados, no tenemos que escucharnos y así nos empezamos a olvidar de nuestras necesidades, nuestros límites, ¿sí? Y luego nos agotamos porque no hay ida y vuelta. Tenemos que aprender a escucharnos. Pero en la comunicación, ¿qué se suele hacer? ¿Qué se suele entrenar? ¿Sí? Fernando se escucha 49 y escucho a los otros 42. Tú eres un súper compañero para tomarse un café y una cerveza, ¿cierto? ¿Y por sí. qué? Porque se escucha a sí mismo. Y eso es una habilidad que se puede entrenar, pero nosotros normalmente solo creemos que escuchar y que la comunicación son las palabras que decimos. No, hay algo más. Raúl, Ujú. quería Adelante, adelante. comentarte que esto de escuchar, yo recibí reproches hace muchos años y me decían, no sabes escuchar. Y yo no entendía.
Y ahora que estoy trabajando y estoy aprendiendo a escuchar, lo estoy viendo en mi familia. Lo estoy sintiendo exactamente igual. Ujú. ¿Saben? Hay un paper que me encanta, es que con el incremento de la inteligencia artificial va a aparecer la profesión de los escuchadores profesionales. Es decir, gente que sabe escuchar. ¿Alguna vez han estado junto a una persona que sabe escuchar? Qué delicioso que es. Eso es fluido. Entonces, en gran medida, la comunicación tiene que ver con escuchar, pero tiene que ver con algo más. Y vamos a hacer ahora el test, el siguiente test. Ahora, nuevamente, voy a leer la frase y vas a colocar del 1 al 5. Siendo 5, esto aplica para mí 100%. 1, no, no tanto. 0, nada, no aplica para mí nada. Ok, voy a leer. No me tomo en consideración con respecto de mis necesidades. 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quiere decir esta frase es totalmente 100% real para mí. 0 no, 0. Me juzgo. Tercero, me menosprecio. No te detengas en explicarte conceptualmente la palabra, solo siéntela. Me culpabilizo. No me atrevo a compartir mis alegrías y o penas. Me exijo. Reprimo mis palabras. Me ofusco. Niego mi responsabilidad y no reconozco mi capacidad de elección. ¿Sí? Bien. ¿Ya lo tienes? Suma. Suma, lo mismo. Bien. Ahora, la siguiente, la columna D. Juzgo y critico a los otros del 1 al 5. Comparo y culpabilizo del 1 al 5. Diagnostico a los demás. Interpreto a los demás. Generalizo. Prejuzgo. No dedico tiempo a escuchar. Exijo, amenazo y obligo. Me enfrento a los demás. Doy consejos no pedidos. Bueno, salvo si eres consejero, pues no, ahí no aplica esto. Y suma, ¿sí? Y si quieres compartir tu resultado en el chat, también súper bien. 2025 dice Fernando. Bueno, te muestro ahora qué es. Esto, el D, A, B, el C, está mostrándote la violencia que ejerces contra ti mismo. Esto está basado en unos materiales de la comunicación no violenta y esta es una de las formas en las que se puede identificar la violencia que ejerces hacia ti mismo, porque no tomarte en consideración respecto de tus necesidades, juzgarte, menospreciarte, culpabilizarte, no compartir mis penas y alegrías, exigirte, reprimir tus palabras, ofuscarte, negar tu responsabilidad, no reconocer tu capacidad de elección, es violencia, genera violencia. Es una violencia hacia sí mismo. Es como pegarte puños a la cara. Y el cuarto, el D, es la violencia que ejerces hacia los demás. Porque juzgar y criticar a otros, culpar y culpabilizar, diagnosticar, interpretar, generalizar, prejuzgar, no dedicar tiempo a escuchar, exigir, amenazar, obligar, enfrentarte a los demás, dar consejos no pedidos, es violencia hacia los otros.
Entonces ahora te hago una pregunta. ¿Eres violento? Sí, Por esta razón, la comunicación no es solamente una técnica, no es solamente aprender a hacer a decir las palabras más adecuadas, aprender a leer los subtextos que existen en el texto. No es solamente eso. Un elemento que es importante en la comunicación es el desde dónde ocurre la comunicación, desde el espacio del que nace la comunicación. Y un punto clave, por ejemplo, para la comunicación no violenta es reconocer que eres libre de elegir desde dónde respondes. En tanto la escucha y en tanto la violencia, tú eres libre de escoger desde dónde quieres responder. Desde la paz o desde la violencia es una forma. Desde la escucha o el control es otra forma. Porque lo contrario a la escucha no es la sordera. Lo contrario a la escucha es el control unilateral. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque pese a que estamos en una comunidad que supongo lleva practicando esto algún tiempo, ¿cierto? Sí. Mira lo que aparece. Empiezan a aparecer ciertas cosas de personas que nos hemos dedicado a esto y es genial que aparezcan en estos grupos porque eso nos lleva a aprender y a reflexionar. Sí. Entonces, la violencia, la sordera crónica que nosotros experimentamos es producto de la desconexión que nos ha anclado en una altitud de conciencia, en una altitud de conciencia que está repitiendo constantemente, se está replicando a sí misma constantemente y no va a cambiar así aprendes a usar bonitas palabras o hagas preguntas de una manera diferente. Lo que tiene que cambiar en la comunicación no es tu técnica, es el desde dónde te comunicas con el otro. Porque la comunicación es el hilo invisible de la conexión humana. Es ese gráfico que hemos visto al inicio, ese video, donde el baile ocurre entre lo sutil y lo concreto. ¿Sí? Por eso hay diferentes tipos de comunicación y la comunicación trascendente es algo distinto, que engloba y trasciende a los otros. Estos son los principales, los más conocidos, pues la comunicación asertiva, la comunicación positiva, la comunicación empática, la afectiva y está la trascendente también. Si ahí ven ustedes el propósito, el estilo de expresión, si son diferentes sistemas de comunicación. No voy a detallarlo porque como ustedes van a recibir las diapositivas, ahí lo van a poder ver con mayor detalle, porque mi propósito es simplemente mostrar que la comunicación trascendente no es sino, como lo es facilitación integral, una agregación de todas las herramientas que existen. PNL, me encanta, venga. Hipnosis, fascinante, venga. Comunicación asertiva, wow, qué belleza, venga. Comunicación gestáltica, venga. Es decir, es una agregación de las herramientas, pero puestas en un sistema que es el sistema integral. Nuevamente, vemos los cuadrantes, bien, ahora puedo acomodar herramientas en cada cuadrante y utilizarlo, porque la comunicación de trascendente es un sistema que va más allá de la simple transmisión de ideas, porque su enfoque está en conectar desde la autenticidad y la comprensión profunda de uno mismo. Es decir, la comunicación de la que hablamos no es para que seas un buen conferencista, sino es para que puedas bailar, celebrar en comunidad y con otros y construir convivencia saludable, armoniosa. Y entonces ahí empieza a aparecer algunas otras ideas, por ejemplo,
Pero, ¿qué niveles de comunicación será que hay? Pues miramos todos los niveles del ser humano. Estos son los diferentes cuerpos que tiene una persona. El hecho que tú no los veas no significa que no existan. Está el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo emocional, el cuerpo sutil, el cuerpo causal, el cuerpo no dual, y en palabras del quinto libro de Wilber, el cuerpo átmico, no álmico, sino átmico. Entonces hay diferentes cuerpos que se comunican de diferente manera en diferente plano. ¿Eso está existiendo en este instante? Pues claro que sí. Todas estas dimensiones son dimensiones humanas reales, solo que son diferentes cuerpos y por lo tanto diferentes canales. Y si vamos a la comunicación y la desmenuzamos, vamos a encontrar que estos mismos niveles tienen diferentes componentes. Por ejemplo, en el nivel de lo ordinario está la modulación de la voz, la palabra, los hechos, la información. Vas un poquito más abajo, el nivel emocional tiene otras cosas. Más abajo, el nivel mental, otras cosas. Más abajo, el nivel relacional o cultural, otras cosas. El nivel energético, otras cosas, y el nivel más profundo tiene otros elementos. Y eso quiere decir que en este instante podemos actuar desde los niveles más profundos de nuestra humanidad. La comunicación tiene que ver con eso, de decidir actuar desde los niveles más profundos de nuestra humanidad. Pero ¿cómo podemos empezar a entender la comunicación? Pues la podemos empezar a entender desde la teoría integral. Hay algo que es exterior, que yo percibo a través de mi mirada. Hay algo que yo respondo, relación también al exterior, a través de la conexión. Pero hay algo que es el sustrato de la percepción y la relación, que es la intención. Entonces, la comunicación trascendente es manejar estas tres unidades de la comunicación: percepción, intención, relación. No es emisor, mensaje, receptor. Es percepción, intención, relación. ¿Por qué? Porque lo que yo percibo depende de mi mirada y mi mirada depende de mi intención. Cómo yo me relaciono o respondo depende de mi conexión y mi conexión depende de mi intención. Por lo tanto, el elemento clave de la comunicación es el desde dónde, no el cómo. ¿Desde dónde estás diciendo lo que estás diciendo? ¿Desde dónde estás mirando? ¿Desde dónde estás mirando lo que estás mirando? Sí, Paula me pregunta si voy a compartir las preguntas. Lo van a tener en las diapositivas que les compartimos. Recuerden que mañana a mediodía nosotros enviamos el hub de facilitación integral. Ahí ustedes van a ver el video, van a ver las diapositivas de descarga, ¿sí? Las diapositivas para descargar las diapositivas, y también van a ver un link si quieren hablar con el equipo sobre la ruta de aprendizaje que les he mostrado. O sea, si les ha despertado curiosidad esa ruta de aprendizaje, que ahora es 4 premódulos el diplomado para luego acceder a la formación profesional y a la certificación que les he contado. Si ustedes quieren hablar de eso, también hay un link para que hablen con Caro o con Indy. ¿Sí? Nela. Hola Raúl. Hola, Nela. Me pasa mucho que a veces estoy con un grupo de personas o estoy en un determinado lugar y a veces yo intento como abrir mis sentidos a percibir otras cosas que no se logran percibir fácilmente. Ujú. Ciertas energías, ciertos momentos, cosas que
Y pues veo esta diapositiva, yo digo, bueno, sí, me pasa que yo a veces sí llego a cierto lugar, voy con una intención, quiero conectar con ese lugar, pero a veces dudo de mí misma porque sí logro percibir ciertas cosas que otros no perciben, pero a veces digo, ¿será que sí lo percibo y sí es real? ¿O es que me lo estoy imaginando? Y simplemente digo, ay, sí lo percibí, pero porque quise y me lo imaginé, me llegó a la mente y ya. ¿Cómo yo puedo definir o simplemente determinar que algo sí es real y que algo es producto de mi imaginación? Mm, Esa es una interesantísima pregunta, muy interesante pregunta. Y apúntatela que yo te la voy a responder cuando estemos hablando de relaciones de pareja en la siguiente sesión, porque es ahí donde aparece mucho. ¿Esto será producto de la realidad o producto de mi imaginación? Y en el vínculo en las relaciones es que aparece esa disyuntiva. Y como vamos a tener una sesión para abordar eso el siguiente miércoles, me vas a disculpar que te la responda ahí. ¿Te parece bien? Porque es con el Sí, no importa, intercambio. yo me espero a la otra Es, semana. es lo que Fernando está adelantando, es la proyección de la sombra que ocurre en pareja, que ocurre en relación, que ocurre con el espacio. Sí, pero pues quiero abordarlo con mayor detenimiento en la siguiente sesión. Sí, Nela, me recuerdas por Miriam y luego Bueno, Miguel súper. Ángel. Miriam y luego Miguel Ángel. Miriam, o si quieres, primero Miguel Ángel mientras resuelves el micrófono. Miguel Ángel. Hola, buenas noches, Raúl. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, siempre un gusto estar con ustedes. Qué lindo verte. Algo que me queda en este tipo de test que al final son autoevaluaciones. Mm, Corrígeme porque para mí es un tema que lo hacía muy recurrente cuando hacía este tipo de autoevaluaciones, autoejercicios. También dependen mucho del autoconcepto claro. y de la autopercepción de cómo se ve uno a sí mismo. Mm, Una manera de interpretar un test de esto donde yo me califico y digo qué tanto esto me representa a mí y qué tanto soy yo, también tiene que ver mucho con mi autoconcepto, pero también inconscientemente, y eso me pasó hace muchos años que estoy haciendo cosas sí, similares y me ocurría que yo les decía, a ver, califíquense y muchos, no, sí lo hago, sí, soy buenísimo. Y yo lo que decía, muy bien, ahora lo terminaron de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Si tú dices, debería ser 100 y saqué 98, otra cosa que me estás diciendo también es, yo ya lo sé hacer todo, hasta puede ser mi cabeza es, ¿y qué podrías enseñarme? ¿O qué podría aprender? Porque si yo en una encuesta de habilidades de comunicación mm, me hago un autoconcepto y yo digo, era 100, saqué 98, mi autoconciencia lo que me está diciendo es, ¿qué más podría aprender si casi soy perfecto? Uno también tendría que dejar una parte de decir, no soy un producto terminado, no soy un ser humano que ya está hecho, sino que tengo que dejar esa brecha en decir, a ver, todavía hay mucho que aprender en mis habilidades de comunicación, en mis habilidades de entendimiento, en mis habilidades de relación, porque ese sacar, a lo mejor no 100 sino 70 80 lo que está diciendo es, estoy abierto, ¿qué más? ¿Qué más aprendo? mm, ¿Qué tan cierto es esto que te estoy diciendo, Raúl? Mira. El, el propósito de estos dos test, pues los test siempre tienen algún propósito y en este caso es un propósito, es un propósito didáctico. No está enmarcado dentro ni de un proceso de autoconocimiento ni de un proceso terapéutico. Por lo tanto, no es un test sobre para hacer una evaluación situacional. Ahí se necesitan más estudios. Normalmente un test no mide mucho porque siempre tienes que hacer las cosas de una manera cruzada. Y evidentemente lo que tú dices, Miguel, es que en un test hay muchos sesgos. Está la autoindulgencia, que tú dices,
tiendes a puntuarte demasiado alto o demasiado bajo, porque también la severidad es otro Ujú. elemento. Claro, claro. Otro sesgo es el halo, se llama el halo, cuando yo extrapolo un rasgo que tengo hacia todo lo demás. Otro Ujú, es la tendencia central, es decir, evito extremos por prudencia. ujú. ¿Sí? Y otro es el estado de recencia, se llama, es como calificar según lo último que me ocurrió, Ya. ¿sí? Lo más próximo. ¿Sí? Incluso hay uno que también me recuerdo y me lo comentaban los psicólogos, decían, incluso un factor importante es el tiempo que das. En la primera sección nos dabas mucho más tiempo de responder que en la segunda sección. Y Mm, generalmente cuando yo tengo más tiempo para pensar una respuesta, lo que dicen los psicólogos es, si tengo tiempo de analizarlo, no contesto lo que realmente pienso, sino lo que creo que los mm, demás esperan que conteste. Y así entonces es. eso genera una varianza en las respuestas, ¿no? Mm, claro. Y en este caso, en un contexto de este tipo, de un taller de este tipo, ¿sí? Lo que se busca con este tipo de intervenciones a través de estos test es tratar los resultados como un punto de partida. Ok. Porque la ganancia de esto no es que tú logres un posicionamiento, porque para eso se necesitan más cosas, sino que puedas conversar desde otro lugar. O sea, que es como que me plantean un resultado que yo lo pruebo conmigo mismo y digo, oye, este tema podría ser interesante. Es un recurso didáctico. Gracias por preguntarlo, porque no está determinando nada, sino simplemente ha generado una ruptura de pensamiento para que te pongas a pensar, oye, algo debe haber de cierto, Que ¿sí? uno pasa de crisis cognitiva para de ahí, pues ya. Ahí está, eso es, Miguel. Esa es es en tanto técnica. Gracias por preguntar. Miriam. Gracias. Em, una consulta respecto a la imagen que presentaste de la percepción, intención y relación. Cuando hablas de percepción y de mirada, más bien dicho, yo entiendo que esta mirada no es solo con los ojos, ¿cierto? Sino que es No. con todo, con todo el cuerpo, con todo con todos los sentidos, podríamos decir también, ¿sí? Ujú, ujú, Es una mm. mirada, digamos, desde varios puntos de vista, ¿sí? Ajá, pero no solo eso. O sea, una mirada es de alguna manera algo que te permite, es algo estructurante de la realidad, contrariamente a lo que se dice. La mirada es un estructurante de la realidad. Yo eso lo pude percibir cuando llega mi hija de Bolivia a pasar vacaciones. Todo el mundo sale, todos los pasajeros salen del avión, pero sale ella, sale mi hija, todo lo de su alrededor cambia, porque Ajá, mi mirada cambió. Entonces, la mirada desde este lugar es un modo de observar y actuar que integra en un solo gesto estas cuatro perspectivas de la realidad. Intención. Exactamente, es la dimensión interior, la dimensión exterior, la dimensión colectivo interior, la dimensión colectivo exterior. Entonces, la mirada es la manera en la que tu atención estructura la realidad. Hay un psicólogo, psicoanalista, creo que es un psicólogo argentino, que habla mucho de eso, que se llama Mario Rodríguez Cobos, y tiene un libro que se llama La mirada interior. ajá. Entonces, esa puede ser una buena fuente, pero lo que tú estás diciendo, que la mirada no es solamente este acto de ver, sino es más allá, Sí, ¿sí? ajá. Ok, Eso. entonces, gracias. Gracias. Gracias a ti. Entonces, hay un siguiente pregunta sería, ok, entonces, ¿cómo se estructura todo esto? O sea, ¿cómo podemos tomarlo como un proceso práctico? Y es ahí donde aparece este sistema.
que se llama el sistema 54321 de la comunicación trascendente. 54321 son sus componentes, ¿sí? Y este nombre tiene que ver con un juego de palabras también, en términos de comunicación. Son 5 creencias inútiles, ya sabremos lo que es lo útil, pero las 5 creencias inútiles sobre la comunicación, esas ya no hay que ni siquiera preguntarse por qué, son inútiles. Hay 5, hay más, pero pues 5. Para comunicación trascendente hay 5. Los 4 desafíos personales, la comunicación trascendente va a desafiarte personalmente. No va a ocurrir en un terreno llano. Las 3 prácticas básicas, las 2 ideas fundamentales y la fórmula, una fórmula, con globitos y todo. Entonces, eso es el sistema 54321 de la comunicación trascendente. Vamos a empezar por las creencias un tanto inútiles. Eso el equipo me ha pedido que ponga un tanto. Yo les dije, son inútiles. No, pero es que mejor di un tanto. No son inútiles. La verdad, yo lo pienso, son inútiles, totalmente inútiles. Primera, creencia inútil. Existimos separados de los demás. ¿O no les parece inútil? O sea, a quien le siga pareciendo útil esta afirmación, le pido por favor abandone la sala. Mentiras, no, no te vayas, pero es muy inútil esta observación porque sabemos que estamos interrelacionados. Sabemos. La abeja y la flor están relacionados, aunque físicamente parece que no. La flor le da alimento a la abeja y la abeja poliniza la flor. Estamos unidos en lo esencial, estamos unidos. Es decir, nuestra naturaleza es interrelacionada. Pero como pensamos de manera fragmentada, vemos fragmentos. Y esta forma de observar nos lleva a fragmentar el mundo. ¿Y qué es lo que nos hace fragmentar el mundo? Una sociedad que permanentemente te dice, no eres adecuado, no posees lo suficiente, no eres lo suficiente, no sientes lo suficiente, no tienes lo suficiente, no eres suficiente. Porque una sociedad que permanentemente te dice esto es una sociedad que está creando una sensación de vacío, una sensación de desconexión de tu esencia. Si no eres suficiente, has desconectado tu esencia. Y esta sociedad que ha generado esta sensación de vacío, lo hace para provocar algo. Es el combustible que hace funcionar a la sociedad de consumo y a la cultura tóxica. Esto es lo que dice Gabor Mate en su libro Los mitos de la normalidad. Es decir, que la palabra clave del consumo y la cultura tóxica, y Gabor Mate en su investigación lo vincula con la adicción. Él dice, lo contrario de la adicción no es la sobriedad, lo contrario de la adicción es la conexión, porque donde hay conexión no hay adicción. Entonces, esta desconexión nos causa heridas internas y eso nos aleja del valor de nuestra esencia. Y eso se convierte en marca de las relaciones. O sea, observa de dónde llegamos de esta idea inútil. Como yo existo aislado de los demás, mi comunicación se convierte en aquello que estoy afirmando. Y por eso la verdadera conexión es la clave para sanar las semillas emocionales del pasado y encontrar paz interior. Y recuerda nuestra humanidad compartida y eso nos ayuda a sanar las divisiones internas y externas. Es una idea inútil. La segunda idea inútil es que la comunicación es innata, que no puedes aprender a comunicar. Es como la señora del meme de internet cuando le preguntan, señora, ¿y usted por qué está malhumorada todo el tiempo? Ella responde, así soy.
¿sí? Porque en la comunicación todos quisiéramos danzar así. Todos quisieron, y todos creemos además que comunicamos perfecto. Son nosotros los que no entienden. Nosotros comunicamos re bien, los otros no entienden. Pero en realidad nosotros comunicamos así, ¿sí? Quisiéramos vernos así, pero vemos así. Nos vemos así en nuestro proceso de comunicación. ¿Qué se necesita hacer para comunicar? Pues algo relativamente simple. Aprender a salir de nuestra mente y entrar en nuestra vida. Porque la comunicación no viene de la mente, viene de la vida, la trascendente, pues. Entonces, el primer paso es salir de la mente para entrar en tu vida. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué crees que pasaría si pudieras escaparte de la cárcel de tu mente? Desarrollar nuevas creencias. Y si incluso eso fuera superable, o sea, te puedes escapar de todas las creencias. Se eliminarían muchos obstáculos mentales. ¿Qué Sentimiento de ocurriría? libertad. Se conectaría uno. Habría una sensación de mayor libertad y permitiríamos el fluir de la vida y no solamente de la fuerza de voluntad. Mi colega José Nájar, en su estudio de doctorado, trataba sobre la energía de voluntad frente a la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la que está en la mente, la energía de voluntad es la que está en la vida. Entonces la comunicación trascendente no es solamente una técnica mental, sino es aprender a conectar con la fuerza de voluntad y desde ahí comunicar. Y eso se puede hacer. Y hay que desarrollar habilidades y capacidades para hacer, para conectar y para resonar. Y eso incluso tiene nombres. Las habilidades, ¿cuáles son? Totalmente diferentes a un curso de comunicación. Servir, sostener, resonar, fluir, nutrir, inspirar, observar, actuar. Sí, un curso de comunicación basado en la oratoria, por ejemplo, ¿qué me diría? Articular, trazar estrategias, habrían otras habilidades, pero para comunicar de una manera trascendente, esos son los verbos. ¿Y cuáles son los valores que hay que desarrollar o conectar? Diferentes: inocencia, humildad, bondad, valentía, vulnerabilidad, confianza, agradecimiento, generosidad, apertura, adaptación y honestidad. O sea, es posible aprenderlo como técnica. Tercera idea, creencia inútil. Pienso y luego existo. Es decir, esta creencia de que somos las vocecitas que escuchamos en la cabeza. Somos aquello que está hablando permanentemente en nuestra cabeza. Ese relator de fútbol que nos está diciendo todo el tiempo, y entonces ahora pues, estás mirando la puerta. ¿Por qué estás mirando la puerta? Pasa tu atención al computador. Y no, mira, pasaste la atención al computador. Eso te va a recordar a tu mamá y tu mamá te castigó. ¿Te acuerdas? Si no tienes dinero en la cuenta. Pero la buena noticia es que no eres eso. Esa es tu mente. Esa es tu mente, pero no eres tú, por una sencilla razón, porque tú la estás escuchando. Tú estás escuchando todo eso. Y hay una manera muy fácil de probarlo. No muevas los ojos, no, la boca, y dentro de tu cabeza grita felicidad. Sin mover los labios, haz la prueba. Grita felicidad. Ahora grita más fuerte. Ahora grita más fuerte. Listo. Pregunto, ¿escuchaste? Ok, entonces, ¿quién escuchó? Si tu mente gritó, alguien tiene que haberle escuchado.
Entonces no eres tu mente, no eres esa que está gritando, tú eres el que está Exacto. escuchando, ¿cierto? Y esto desde la psicología lo puedes entender como las diferentes dimensiones del yo. Está el yo contenido, está el yo proceso y está el yo observador. La comunicación trascendente, ¿dónde está ubicada? En el yo observador y en el yo proceso. Y en el yo contenido también, en todos. Porque resulta que las fichas negras y blancas, tus pensamientos, nosotros creemos que están en pelea, ¿sí? Y que las fichas buenas tienen que ganar a las fichas malas. Pero no, en realidad no. Si dos países se declaran la guerra y ninguno de los ejércitos sale a pelear, ¿la guerra se da o no se da? Tú no necesitas estar peleando, haciendo que peleen tus ideas. O si quieres pueden pelearse, porque tú eres el tablero. Tú eres el tablero donde se está jugando todo eso. Y puedes decidir, oye, ya no quiero jugar piezas afuera. Entonces se puede aprender. Y una de las cosas que, por ejemplo, en pareja funciona, que se puede aprender, y es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, es cuánto arregla la vida de pareja poder reconocer que en una conversación, en una pelea, en una conversación difícil, hay en realidad tres conversaciones a la vez, la de los hechos, la de las emociones y la de la identidad. ¿Sí? Y una conversación difícil se vuelve difícil es no porque está ocurriendo en los hechos, sino porque está en la identidad. Yo recuerdo siempre esta conversación. Un colega va a renunciar donde la directora y le dice, señora directora, mire, mi esposa está embarazada y entonces acá he recibido una oferta de mucho más sueldo que en esta empresa y entonces estoy presentando mi renuncia porque necesito tener más ingresos. Y la directora se para y le dice, ¿me estás diciendo que yo soy una explotadora? Y el colega le dice, no, 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 yo no estoy diciendo eso. Ah, pero lo estás pensando. No, ni siquiera lo estoy pensando, solo yo quiero irme a otra empresa porque me van a pagar más. Ah, estás diciendo que no te pagamos lo suficiente, no recuerdas. Y le empezó a relatar toda la historia de la empresa. ¿Dónde estaba la conversación? ¿En los hechos o en la identidad? En la identidad. Entonces, es una idea inútil creer que eres las vocecitas que escuchas en tu cabeza. Otra creencia inútil es creer que no puedes aprender a comunicar. Se puede. Y otra creencia inútil es creer que vivimos y estamos y existimos separados de los demás. Esas son las tres creencias inútiles sobre la comunicación que literalmente podríamos descartar sin ningún problema. Y eso sería un gran avance. Otra idea importante e inútil es que el éxito de la comunicación tiene que ver con el qué y el cómo. Un ejemplo, ¿qué? Resultado. Inmediatamente la mente empieza a buscar el cómo, el por dónde. Quiero esto, ¿por dónde? Pero se olvida de que hay un quién y hay un para qué. Entonces, una comunicación altamente efectiva es cuando es capaz de abordar el resultado desde los tres lugares, el cómo, el para qué y el quién. Si es que esos tres elementos están alineados, el resultado está casi asegurado. ¿Sí? Y esto es una cosa muy importante porque esto nos permite resolver el tema metodológico de la comunicación. No solamente es cuestión de técnicas, sino de una transformación interna. Y la creencia número 5, y con eso terminamos porque el 4, 3, 2, 1 lo vamos a ver en las siguientes sesiones, es que el propósito de la comunicación es persuadir e influir. Se tiene esa idea,
Pero en realidad el propósito de la comunicación no es ese. El propósito de la comunicación es la felicidad. ¿Por qué? Hay un estudio de Harvard que hace un test al mes a un público objetivo, preguntándole qué les hace felices. Y las respuestas son bien aleccionadoras, porque lo que les hace felices a las personas es tener buenas relaciones. Es decir, que tu cuenta de jubilación es tener buenas relaciones, no es tener solamente dinero en las cajas de seguridad social, porque además se lo van a robar con seguridad. ¿Sí? En cambio, cuando tienes buenas conexiones, todo funciona. Incluso en caso de enfermedad, la asimilación de medicamentos, la recuperación posoperatoria, si tienes buenas relaciones, es más rápida. Por eso la felicidad puede ser entendida como directamente proporcional a la calidad de nuestras relaciones. Y la clave para las buenas relaciones es la comunicación. Sí, entonces la comunicación no es solamente una buena idea, una buena técnica para llevarte bien con los que te rodean, sino es una herramienta también de autodescubrimiento, una herramienta de construcción de tu propia felicidad. Y por esa razón, esta idea constituye uno de los principales pasos para la ruta de aprendizaje de facilitación integral, que es este modelo que les he mostrado, ¿no? Por eso apuntamos como primer elemento a la comunicación trascendente, porque es un gran punto de entrada al proceso. ¿Qué les parece? Maravilloso, Raúl. Mejor sería insoportable. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo han sentido? Y esta es la ruta, ¿no? Ahí está la comunicación trascendente como la herramienta inicial, aprender a construir vínculos, luego entender el modelo, luego la profundidad individual, es decir, alcanzar la altitud de conciencia integral, luego está en aprender a influir desde otro lugar y luego el diplomado. Entonces, si ven, la estructura es diferente y por esta razón, está abierto el diplomado en su corte 8 desde ahora. Es la única vez porque hemos cambiado de estrategia, entonces a partir de ahora está abierto el diplomado para que se pueda configurar poco a poco esta ruta de aprendizaje profesional, porque estamos tendiendo yendo decididamente hacia allí y por esa razón es que entran estas entidades para acompañarnos, ¿no? Pero Entonces, y los sí, anteriores al 8 podemos hacer esto de manera modular. claro, claro, exactamente. Es por eso que si es que quieren empezar a hablar de eso, para hacerse una idea. O sea, esto es como, a ver, hubieras terminado el colegio y de repente estás escogiendo una carrera y dices, arquitectura, ¿no? Ingeniería, no, no. Entonces, esto es un nuevo inicio, es como desde nuestra perspectiva, es un nuevo perfilamiento, ¿sí? Es un perfilamiento profesional. A nosotros nos hace sentido que ese perfilamiento profesional se dé ahora, porque el futuro está emergiendo con esa potencialidad de demanda. Lo podemos observar por lo que les he contado. Pero es un proceso. Entonces, si es que quieres empezar a hablar con nosotros sobre esto, porque no se puede abordar todo en esta sesión, hablen con el equipo. Sí, hablan con el equipo. Ahí está, les ha puesto Brian un link para que ustedes escriban ahí, escriben ruta
y eso les va a llevar a conversar con Caro, con Nini, con Frida, que tienen una idea clara de lo que sería esto, caso por caso, porque va a tener que ser caso por caso, ¿sí? Bueno, la siguiente sesión vamos a abordar el tema de pareja. Vamos a ver cómo esta comunicación trascendente aterriza en el lugar más interesante que existe y es el lugar de nuestras relaciones. El título de la siguiente sesión se llama Comunicación trascendente en familia y hay una cápite que se llama Pareja a prueba de hijos, donde vamos a hablar de cómo la relación de pareja es tan relevante a la hora de acompañar a nuestros hijos sin perder el sentido de pareja. ¿Qué les ha parecido? Quiero escucharles un poquito. A Alejandro le gustó. Me encantan esos emojis ahora que vuelan por toda la pantalla. Ana. Bueno, mira que yo me he quedado pensando como siempre y me preguntaba que una de las habilidades básicas y fundamentales que tenemos, que nos creo que nos distingue como seres humanos, es el poder comunicarnos por medio de la palabra, ¿verdad? Sin Ujú, embargo, también siento que es una de las que menos conciencia tiene en nuestro transitar, porque creemos que eso, que lo que tú dices, que solamente emitiendo unas palabras y acomodándolas de manera técnica, ya nos estamos comunicando con el otro. mm, Y la profundidad de la comunicación no la tenemos consciente. O sea, yo hablo por mí, mm, yo no hablo por más nadie, estoy hablando por mí. A mí esto de la comunicación me parece que es lo que realmente nos lleva a la paz, ¿sabes? A la paz interior y a la paz como sociedad y como humanidad, porque es lo que nos permite ser humanos. Y pienso que le pondría negrilla y subrayaría el hecho de que realmente lo que nos hace feliz es el poder estar bien con nosotros y con las otras, porque cuando yo estoy en buena relación con la gente, yo no hasta es creativo, puedo hacer cualquier cosa, es capaz de ir a la luna, es más. Pero mm, cuando tienes una sola persona en tu vida y si la situación es familiar con la cual tú no te llevas bien, parece que tu vida no tiene sentido. Yo pienso que ahí hay que ponerle mucho énfasis a eso. Entonces, me quedo hasta aquí porque yo me emociono muchísimo hablando de esto, sí, me parece un y tema maravilloso y yo te agradezco por esta noche, por este espacio, por esta apertura, porque es una apertura a ese camino que es un proceso permanente, cotidiano, el cual estamos en la obligación, sí o sí, como humanidad, para poder alcanzar la paz, de llevarlo a un alto nivel de conciencia. Gracias, Raúl. mm, Gracias a no, todos y cada gracias a ti, Anita. Bueno, un papá, para terminar, les cuento esta historia. Me preguntó, ¿y cómo puedo evaluar si yo lo he hecho bien con mi hijo? Me preguntó, de quién me puede evaluar si yo lo he hecho bien con mi hijo? ¿Cuál sería la respuesta? Que el hijo sea feliz, libre. Esa puede ser una opción. El Se hijo puede, puede evaluar. pero si le pregunto al hijo, el hijo puede decir cualquier cosa de su papá. ¿Cuál es la forma en la que podemos evaluar si como padres hemos logrado cumplir nuestra misión? Las acciones del hijo. Es El que resultado como el de hijo la es relación. ¿y cómo se manifiesta el resultado de una relación segura? A En través de la confianza. Una confianza. buena Ok, relación. ahí está el punto, una buena, En sus decisiones. en sus decisiones. Y aquí hay un punto clave y tal vez es interesante esa provocación. Puedes evaluarte de acuerdo a esto. Pregúntale a tu hija,
o a tu hijo, ¿a quién llamas cuando te pasa un accidente? Si responde tu nombre y dice a ti, papá, has construido una buena relación con ella. Eso se llama vínculo seguro. En términos de apego, en términos de vínculo en las relaciones de familia, desde la teoría del apego, cuando uno tiene apego seguro, construye vínculos seguros. Y la relación con los hijos y en la familia va cambiando, no va desapareciendo, va cambiando. No desaparece la relación, sino cambia. Pero hemos venido de culturas que criaban con apego inseguro. Pues no digo todos, pero sí con la mayoría. El apego inseguro genera vínculos desordenados. Entonces, si quieres saber cómo puedes revertir eso a través de la comunicación, no dejes de asistir a la siguiente sesión a la misma hora y por este por este mismo canal y siempre con el mismo ritmo, pues.